Bueno, hoy vamos a hablar de algo que son los textos académicos. Ustedes ya deben de conocer, incluso ya deben saber muchos textos de estos. Me imagino que en Comunicación 1 y Comunicación 2 les enseñaron a redactar de la manera correcta cada uno de esos textos. Del que vamos a hablar el día de hoy, creo que es el único que tal vez no lo han visto de manera detallada y en todas las clases que tendremos lo vamos a ver. Y les voy a detallar cada una de esas partes de la estructura para que aprendamos primero a identificar esas partes en esos textos que ya están publicados, pero también para que aprendan en su trabajo final, que es el proyecto de curso, a redactar y realizarlo de la manera correcta. Entonces, para iniciar con esta parte de los textos académicos, lo primero que debemos hacer es definir esa palabra. Se refiere a un documento que se va a dar sí y solo sí en el ámbito institucional, científico y académico. Entonces, en ese caso, son documentos que se dan en universidades, en colegios y en centros de investigación. Son documentos muy formales que siempre van a requerir ir más allá, va a requerir también conocimiento, incluso es el primer propósito de estos textos y es difundir el conocimiento que se da de las investigaciones que yo realizo, de lo que yo leo, de lo que yo entiendo y de la propiedad intelectual que voy a generar. Dentro de ese propósito, hay tres cosas fundamentales. Lo primero es el análisis. Para yo poder iniciar con un texto académico, debo analizar, saber qué es lo que voy a escribir, buscar información y decir, bueno, voy a elegir este tema o esta temática porque me enfrenté al internet y busqué información y si hay la información necesaria para poder yo desarrollar el tema. Ese es uno de los principales inconvenientes, es que de pronto tenemos afinidad por algo que vimos o un tema en específico que nos gusta, elegimos ese tema, pero cuando ya estamos desarrollando nuestro texto, vamos a buscar información y no encontramos. Entonces ahí nos empezamos a limitar. Lo primero es que voy a hacer un análisis. Bueno, ¿qué tema voy a estudiar? ¿Cuál es la situación? ¿Hay información? Bueno, si hay información, entonces voy a empezar con el estudio de esta temática. Luego una reflexión, esta ya reflexión va a ir más a fondo y es empezar con esa parte de entender cuál es la situación problema. Todos los textos académicos deben de girar en torno a una situación problema, algo que está pasando y a partir de eso que está pasando es que yo voy a escribir. Debo hacer una reflexión exactamente de cuál es la situación que está pasando, cómo está pasando, qué me puede estar causando y todo ese tipo de cosas que giren alrededor de esa dificultad. Y la parte final es la investigación, que ya es ir más a fondo, y es tomar datos, leer muchos artículos, ver qué han hecho otros que me sirve para la temática que estoy trabajando y con eso podría ya yo desarrollar mi texto académico. Les voy a mostrar una imagen de algo que ustedes ya saben, que vieron en Comunicación 1 sobre el emisor, el receptor. Y esto exactamente pues es lo que se ve en estos textos. ¿Por qué? Porque yo soy el emisor, soy quien escribe ese documento. Algo importante que debemos tener en cuenta es que yo ese documento no lo debo escribir para mí. Ese documento yo lo estoy escribiendo para la persona que lo va a leer. En muchas ocasiones, o yo creo que la mayoría, lo escribimos para nosotros y para nosotros puede ser que ese texto esté demasiado claro. Tengo conocimiento del tema, he leído, entonces para mí el texto puede ser muy claro. La pregunta es, ¿será que lo que yo tengo allí es claro para la persona que lo va a leer? Porque es que a ella es que va a llegar el mensaje. Eso que yo quiero dar a conocer lo va a leer es la otra persona y ella es la que tiene que entenderlo. Yo ya conozco el tema. Entonces, para que lo tengan ahí muy presente cuando realicen un trabajo, es preguntarse, ¿será que la otra persona entiende lo que dice ahí? Para mí es muy claro, pero ¿será que esta persona conoce el tipo de lenguaje que estoy utilizando? Necesito utilizar un lenguaje que sea accesible o si utilizo terminología acorde con esa temática o el área de investigación. ¿No será que primero debo definir e indicarle al lector
a qué estoy haciendo referencia, o si tengo siglas, solo poner las siglas ahí y nunca mencionar de qué se tratan esas siglas. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando escribimos un texto. Es el mensaje que vamos a transmitir a otra persona y tiene que tener un lenguaje que sea accesible y común. Dentro de esos textos académicos hay 7 características. La primera es un término que se llama intertextual. De esto me acuerdo mucho una vez que Heiler, no me acuerdo si fue en comunicación 1 o comunicación 2, me escribió a preguntarme qué era eso, porque le habían dejado un trabajo y le decían que debía ser intertextual y nunca les habían como explicado de qué se trataba. Entonces yo ese día le decía a Heiler que eso hacía referencia a que siempre cuando yo trabajo en esta parte académica, tengo que sí o sí ir a buscar qué han hecho otros autores, tengo que tener fundamentos y bases para defender mi argumento. Y eso lo hago pues recurriendo a otros textos que estén publicados en el Internet, preferiblemente que sean tesis, trabajos de grados, monografía, que son requisito de trabajo de grado, artículos científicos, libros, todos estos documentos que me sirvan de base y de fundamento a mis argumentos. Lo segundo es que debe ser, pues, en un contexto científico académico, esto ya se los nombré, en centros de investigación o en universidades y pues hasta en colegios. Comunicar resultados, el fin de esto siempre es comunicar resultados de investigaciones, de una reflexión que yo realicé, si de pronto es un ensayo que estoy escribiendo, entonces ahí voy a dar mi reflexión, una reseña y de procesos intelectuales. Deme un momentico. Profe, estos tipos de textos se escriben en tercera persona. Miren, les voy a decir algo. No necesariamente y va a depender de la norma. En el caso de las normas APA, incluso cuando vean la plantilla de la universidad, allí les dice normas APA, les da a ustedes la libertad de escribirlo en primera o en tercera persona. Pero ¿qué pasa? Cuando yo escribo un texto en primera persona donde me incluyo, es un texto que no presenta mucha formalidad. Estoy diciendo yo hice, yo creé, yo. Entonces, el tener ahí ese yo es como siempre llegar a mis argumentos sin otros fundamentos, sin los fundamentos de las personas que ya han publicado. En ese caso, lo pueden hacer, pero si me dicen a mí, ¿cómo queda mejor un texto redactado? Es en tercera persona, donde yo no me incluya, sino que diga se elaboró, se hizo, se realizó, y eso le va a dar más formalidad. Estamos dentro de una universidad y en muchas ocasiones cuando yo hago este tipo de textos y los voy a publicar en una revista científica o en un libro, en ese momento te van a decir, por favor, redáctelo en tercera persona. Te toca cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es muy informal uno incluirse en la investigación y que esté ahí como ese yo y basado simplemente en mis argumentos, cuando realmente apenas es la primera vez que yo voy a hacer una publicación. Y para en el contexto académico científico es válido que alguien diga, yo lo hice, yo lo trabajé, cuando está publicado en Internet, cuando está publicado en una revista. Entonces, de esa manera es la única manera de decir, sí, yo hice algo, yo realicé, eso es mío, eso es de mi autoría, cuando está publicado. Ya de resto, si yo tengo documentos que entrego, por ejemplo, aquí en la universidad, pues el trabajo de grado de ustedes sí, porque va a estar publicado en la biblioteca, pero los otros trabajos que no son publicados en la web, cae más en la parte personal de lo que yo creo y de lo que yo pienso sin fundamentos. Si lo redacto en tercera persona, entonces ahí yo ya estoy dando esa formalidad al texto, indicando que me basé en algo que ya habían publicado otros autores y que sí es verificado y comprobado totalmente. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la plantilla de la universidad y en ese caso pueden hacerlo de las dos maneras. Yo no les voy a corregir eso, pero lo mejor es en tercera persona. ¿Listo? Eh, Luego dice, busca persuadir acerca de su validez. Siempre que yo realice un texto, tengo que convencer a la persona que va a leer ese texto que lo que yo hice es importante, que tiene contribuciones, que voy a presentarle unos resultados que son verídicos, porque investigué, ya sea en campo o leí mucha información y llegué a esa conclusión,
pero siempre es convencer al lector, vea, lo que yo le presento aquí en mi texto son resultados y van a tener una relevancia, también tiene propiedad intelectual, generó conocimiento y le va a servir a usted para su investigación. Otra de esas cosas que se debe tener ahí en cuenta, de esas características, es que se debe sustentar siempre en unos argumentos muy claros. Voy a exponer siempre mi posición, si estoy defendiendo, en el caso cuando hago eso se da mucho en los ensayos, si estoy defendiendo alguna posición, entonces, listo, voy a argumentar, como les digo, esos argumentos siempre que tienen que tener bases, y esas bases son otros textos que yo encuentro en internet de otros autores, de algo que hayan realizado anteriormente a mi investigación. Otra cosa dice que tiene que tener un discurso formal, entonces si yo tengo un área temática específica en la que voy a trabajar mi investigación o mi texto académico, pues obviamente voy a emplear esa terminología, pero sin olvidarme de que si la otra persona que va a leer mi documento va a entender la terminología. Entonces, en muchas de las ocasiones es como definir de una manera muy corta y detallada qué significan esos términos, o cuando utilizo las siglas es exactamente lo mismo. Una vez en el texto mencionar, la primera vez que yo ponga esas siglas, le voy a indicar a ese lector su significado. Ya después, en lo largo del texto, las puedo ya repetir porque el autor ya sabe a qué estoy haciendo referencia. Perdón, el lector ya sabe a qué estoy haciendo referencia. Y lo último, y es muy importante, es que todo texto académico tiene un orden lógico en sus partes, están diferenciadas y es un orden consecutivo. Esto yo no lo puedo cambiar o modificar, o sea, ya están establecidas. Si yo estoy haciendo un ensayo argumentativo que se divide en tres partes, su estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión, pues yo no puedo primero saltarme esas partes. Lo segundo, tampoco las puedo ordenar como yo crea que se ven mejor. O por ejemplo, si el objetivo debe de ir al final de la introducción, entonces yo no puedo poner el objetivo en la discusión de mi trabajo, en la conclusión. No lo puedo poner porque debe estar en ese orden. Se los menciono porque los semestres pasados en ocasiones suceden estas cosas, de que se les dice, miren, es que el orden de esto debe ser así, porque ese es el texto, está establecido, está codificado de esta manera, usted no lo puede cambiar. Y lo cambian, entonces omiten las cosas, no le ponen objetivos a los trabajos, no plantean hipótesis, o lo ponen en el orden que creen, entonces piensan que es que los objetivos deben ir después de los materiales y métodos. Entonces no lo vayan a hacer, por favor. Yo les voy a explicar aquí, incluso les voy a enumerar el orden que debe tener el texto académico que vamos a trabajar y sigan ese orden siempre para que les queden los trabajos de la manera correcta. Si yo le quito una parte o le cambio el orden, eso que estoy haciendo no va a ser un ensayo, porque no va a tener la estructura de ensayo, o no va a ser un artículo científico, porque no va a tener la estructura de un artículo científico. Bueno, este texto que está aquí, artículo científico, es el que vamos a trabajar durante todo el semestre y lo vamos a ver de una manera muy, muy detallada. Entonces, ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico es un documento que está publicado, sea en una revista o en un libro. Y en este caso, ese artículo va a ser un resumen de una investigación más amplia. Cuando yo hago mi trabajo de grado, las investigaciones de trabajo de grado, o cuando ya estamos en especializaciones o en maestrías que se llaman tesis, son trabajos muy largos, son investigaciones que son extensas y muy en el detalle. Entonces, de allí, yo lo que voy a hacer es que voy a crear un artículo científico, voy a publicar esa información de mi tesis, que es algo muy detallado y amplio, pero lo voy a hacer por un resumen y ese resumen va a ser el artículo científico. Entonces, para que lo tengan muy presente, la diferencia entre un artículo científico y un proyecto y un trabajo de grado es que el artículo científico es un resumen de ese trabajo de grado o de ese proyecto. Y adicional a que es un resumen, ese artículo tiene que estar sí o sí publicado en una revista científica o en un capítulo de un libro. ¿Listo? Bueno, si tienen de pronto preguntas, levantan ahí la manito para yo, pues, parar y aclararles todas las dudas.
Esto que les voy a mostrar aquí es la estructura completa de un artículo científico. Lo primero, pues, que debe tener es un título. Ese título debe ser corto, claro, y lo ideal es que no sean de más de 15 palabras esos títulos. Que si yo le pongo unas 2 3 palabritas, ¿está mal? No, pero la idea es que sea un título tan corto, que tenga como toda la información de mi investigación y que llame la atención al lector. Hay veces cuando los títulos son demasiado largos, desde ese principio ya da como pereza leerlo, no llama la atención. Y yo desde el título tengo que llamar la atención del lector. Y como les digo, debe ser corto y claro. Una recomendación que yo les doy, y para que lo tengan presente, el título siempre va al inicio, no se vayan a confundir, siempre va al inicio de mi trabajo. Pero lo que yo les digo es, el título dénselo al final de su trabajo. Porque en muchas ocasiones nosotros elegimos un tema y decimos, no, este va a ser mi tema de investigación y pongo el título allí. A medida que voy investigando, leyendo, me voy dando cuenta de que no encontré mucha información o leí, o en lo que leí me pareció un tema que está como ligado a lo que yo inicialmente determiné como mi investigación, pero fui cambiando el contenido. Y al final, mi contenido no concuerda con ese título que yo di. Y no lo cambio porque se me olvida. Le dejo el título inicial y el contenido tiene otra cosa. Y en muchas ocasiones uno busca información y uno lee el título y uno dice, no, esta información me va a servir para hacer mi trabajo. Cuando empiezo a leer el resumen o la introducción, yo digo, no, pero es que esto como que no tiene mucho que ver con lo que me están mencionando en ese título. Y es debido a eso, a que le dan el título de una iniciando su trabajo cuando no tienen ni siquiera unos objetivos planteados, una hipótesis, todavía la situación problema no la han identificado muy bien. Y a medida que desarrollan su texto, ese contenido cambió. Entonces, recomendación, sí va de primero, pero la idea es redactarlo de último. No vaya a ponerme el título al final de su trabajo porque ahí se confunden, ¿no? O sea, va de primero, pero la idea es que lo redacten al final. Y si lo redactan al inicio, tengan muy presente que cuando terminen su investigación, si no concuerda con el contenido que tienen, cambiarlo, porque siempre como que se les olvida. Luego están el autor o los autores, en este caso ustedes van a ser los autores de sus trabajos o sus proyectos finales de la materia. Luego tenemos el resumen. Ese resumen tiene varias partes, se divide en introducción, objetivos, métodos y resultados, discusión y conclusiones. Como es un resumen, no va a tener gran cantidad de palabras. Incluso hay revistas científicas pues, que tienen determinado el número de palabras que puede tener un resumen. Normalmente este oscila entre 300 y 500 palabras. De allí no me voy a poder pasar para artículo científico. Entonces, para que también lo tengan presente de que ese resumen tiene que estar entre 300 y 500 palabras. Y que su estructura es incluir toda la información de manera muy resumida de lo que hice en mi investigación. También, luego de que terminamos ese resumen, vamos a encontrar algo que se llama abstract y es el mismo resumen, pero en otro idioma o en inglés. ¿Por qué se hace eso? Porque adicional de poner el resumen en español, se pone el resumen en inglés. Porque puede ser que alguien que no hable el lenguaje español esté buscando información del tema de mi investigación. Y por ese resumen en inglés, pues llegó a mi artículo en español y lo que esta persona para poder entrar en contexto y decir, bueno, sí me va a servir lo que tiene este documento, pues se lee ese abstract en inglés y ahí ya toma la decisión si traduce todo el documento que estaba en español, pues al idioma inglés. Entonces, por eso se hace. Incluso hay otros que tienen el resumen en portugués, dependiendo también de lo que la revista científica donde yo vaya a publicar este artículo me diga cómo debe ir ese abstract o ese resumen, si va en inglés, si va en portugués, en alemán, bueno, en lo que sea. Ellos ya lo definen. Lo cuarto son palabras claves. Estas palabras claves también tienen un número allí que debe ser entre 3 y 5 palabras claves y se utilizan con el fin de soportar
y de aumentar esa información que yo tengo en el resumen. Entonces, lo ideal es que no se incluyan esas palabras en mi resumen, sino que sean palabras que para mí, para el tema que estoy desarrollando, son importantes y las voy a incluir ahí como complemento al título y al resumen, que es lo que llevo pues hasta el momento de mi trabajo. Luego está la introducción. El día de hoy vamos a ver bien eso de la introducción, parte por parte con un ejemplo, para que entiendan cómo se debe redactar una introducción de la manera correcta para un artículo científico. Dentro de 15 días vamos a ver cómo se debe redactar una introducción para un proyecto, porque difieren. Dime, Vladimir. Profe, profe, ¿este tipo de escrito contiene imágenes? Sí, este tipo de escrito le pueden incluir imágenes y eso ya va a depender de la revista. Entonces hay revistas en que te dicen, no, pues usted le puede incluir imágenes, pero va a depender de la cantidad de páginas que te den acceso. Porque si tú tienes una investigación, un trabajo de grado, digámoslo así, que son 60 páginas y tú vas a publicar esas 60 páginas en una revista, en ese artículo científico y te dicen, no, máximo puedes tener 20 páginas. Entonces, si las imágenes que yo voy a poner ahí para mi investigación son relevantes, las incluyo. Pero si yo digo no, o sea, es mejor incluir tablas o el texto o gráficas, porque puedo incluir cualquier tipo pues, de gráficas, entonces ahí yo ya tomo la decisión y digo, no, yo mejor no incluyo imágenes, sino que incluyo tablas y gráficas y texto, porque solamente tengo 20 páginas, 15, 10 páginas para dar toda la información que realicé en mi investigación, pero sí se puede. ¿Listo? Bueno, Gracias, entonces, profe. listo. En la introducción, esa introducción se divide de la siguiente manera. Va a tener una breve descripción del tema, planteamiento del problema, hipótesis, posibles soluciones, que es la misma justificación, y al final un objetivo general. Más adelante, como les dije, les voy a dar el ejemplo y van a ver cómo van a encontrar estas partes que no van a ser de manera explícita, no voy a tener un título donde me diga qué es la breve descripción, cuál es el planteamiento, cuál es la hipótesis, o sea, no lo voy a encontrar de esa manera, pero van a haber ciertas herramientas que yo les voy a dar para poder identificarlo al momento de solamente leer un texto. O sea, yo leyendo un texto, una introducción, voy a poder decir, ah, no, esta es la breve descripción. Esto que está aquí en estas líneas es el problema. Esto que están planteando es la hipótesis sin necesidad de yo estar viendo como tal el texto allí, un título que me diga cada una de esas partes. Lo sexto, materiales y métodos. Ojo que estas partes que están numeradas aquí, sí las voy a encontrar en un artículo científico divididas por, por títulos. O sea, voy a encontrar los autores, entonces los van a mencionar, pero entonces voy a encontrar un título que va a decir resumen, otro que tiene palabras claves, otro que va a ser la introducción, materiales y métodos, resultados. Pero ya cuando yo entro a hablar de la estructura detallada, por ejemplo, de la introducción, no voy a encontrar dividido eso, o en el resumen, la mayoría de los casos tampoco está dividido por títulos. O sea, lo normal es que esté allí de manera implícita. Los séptimos son los resultados, entonces aquí pues voy a presentar los datos experimentales, octavo discusión, noveno conclusión y décimo tablas de bibliografía. En algunos artículos científicos ustedes van a poder encontrar que los resultados están unidos a la discusión, entonces ahí el título va a decir resultados y discusión. Eso es exactamente lo mismo y no hay ningún problema. El autor define si expone sus resultados de la investigación, muestra qué resultados obtuvo y de una vez indica el porqué y el comportamiento de esos datos. Si el autor dice, no, yo primero voy a ponerle al lector los resultados, le voy a indicar qué fue lo que yo encontré en campo, de lo que medí o de lo que yo leí, y luego de allí, en el apartado de discusión, pues le voy a explicar qué pasó con esos datos que encontré en campo, pero es lo mismo, o sea, si los encuentran resultados y discusión o por aparte, está bien, no hay ningún inconveniente. Ya es el escritor quien define cómo ubica esta parte. Y bueno, por ahí les dejo un ejemplo, esto no lo vamos a ver ahorita, pero es un ejemplo para utilizar de la manera correcta, pues esta palabra que en muchas ocasiones nos cuesta mucho. Entonces ahí ya está como ese ejemplo. Ya les voy a compartir lo de la introducción.
Entonces, esto es lo mismo que ya les expliqué. Si les aparece allí las diapositivas, por favor que uno me indique si sí o si no les aparece. Sí, profe. Bueno, esto fue lo que ya les mencioné. Entonces, ahora sí ya vamos a trabajar en la parte de la introducción. Esta imagen que ven, ustedes pueden ver aquí, es una imagen de una de las revistas de la universidad, de esas revistas científicas, y aquí los estudiantes y profesores publican las investigaciones que, perdón, que han realizado. Entonces, pues ahí está, esta Sapienta es la revista de ingeniería, donde pues hay muchas publicaciones. Lo mismo que les había mencionado de esa introducción, entonces en las partes que se divide, breve descripción, planteamiento del problema de manera general, hipótesis, posibles soluciones, objetivos, eso ya está. Esto que les voy a enseñar a continuación es el ejemplo que tengo para que identifiquemos cada una de esas partes de la introducción. Este es un artículo que vamos a trabajar durante las clases que nos quedan para detallar cada uno de esos puntos de la estructura de este texto académico. El día de hoy vamos a ver solamente la introducción. Este es un artículo demasiado pequeño, son alrededor como de 7, 8 páginas, incluyendo todo, incluyendo hasta la tabla de bibliografía. Entonces, por eso tomé la decisión de trabajarlo porque es muy, muy corto y se da para el tiempo de la clase. Normalmente en los demás artículos que ustedes van a encontrar en internet van a ser artículos de 15, 20 páginas o hasta más. Y pues en este caso este está pues muy corto. Les voy a entrar como un poquito en contexto. Aquí pues es este título, incluso este título tiene más de esas 15 palabras, es un título que es largo. Entonces es como lo que yo les decía, no es que esté mal como tal, pero en las recomendaciones es que no tenga más de esas 15 palabras. Bueno, entonces, esta es una investigación que se realizó con unos parásitos, ahí está el nombre científico, estos parásitos son garrapatas. Y ellos hicieron una relación con la raza, trabajaron con vacas. Entonces aquí ellos, según ese título que tienen, establecieron una relación con la raza del animal, las garrapatas y la productividad. Cuando habla de productividad se refiere, como son vacas lecheras, a la cantidad de leche que producen estos animales en fincas ganaderas ubicadas en bosque seco tropical. Esto se hizo en Colombia. Entonces, les voy a ir leyendo esa introducción. Miren que esta introducción está el texto allí. En ningún momento estoy viendo la división de estas partes, o sea, no hay ningún título aquí en toda la introducción de esos que les mencioné, de su estructura. Entonces, todo va a ser de manera implícito y voy a entender cada una de esas partes con ciertas características. Lo único que de pronto van a poder encontrar con títulos es el objetivo. Entonces les puede aparecer allí un título de objetivo general o objetivos específicos. Casi siempre los artículos científicos solamente ponen el objetivo general. Es muy raro que yo encuentre un artículo científico que tenga objetivo general y objetivos específicos. Solamente voy a encontrar pues ese objetivo general. No está mal, pero por cuestión de la cantidad de palabras que tiene que tener mi documento, entonces decido no poner tantos objetivos, simplemente el general de la investigación y ya. Entonces, la garrapata, aquí está su nombre científico, se considera como el ectoparásito. Ese ectoparásito hace referencia a un parásito externo, o sea, en este caso las garrapatas se dan ahí en la piel del animal, entonces hace referencia a eso. De mayor importancia para la ganadería tropical, cuando hablo de ganadería me estoy refiriendo pues a esas vacas, debido a las pérdidas económicas que genera al productor pues de estas vacas. El control químico de estas garrapatas cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Les voy a hacer una pregunta de esa cita que hay allí.
¿Esa cita hace énfasis en el texto o en el autor? ¿Ninguno sabe en qué hace énfasis esta cita bibliográfica? En el autor, profe. El autor o autores. El autor. En el autor o en el texto. Todos dicen que en el autor. ¿Y por qué en el autor? Porque está mencionando su primer apellido. ¿Alguien piensa que es en el texto? Profe, profe. sí, digo que en el texto. ¿Por qué en el texto? Por ahí creo que Ibrahim también Pues, como es- Dime. yo creo que como está así toda la referencia, como tú explicaste la vez Al pasada, final, el profe. nombre y la fecha. Sí, pero lo que estaba diciendo aquí tu compañera es verdad, es en el texto porque la cita va al final, no por el nombre o el apellido, porque sea que yo haga, bueno, pues de pronto sí porque está todo en paréntesis, a eso sí, pero en sí es porque está citado al final del texto, entonces estoy haciendo énfasis en el texto. Cuando yo hago énfasis en el autor va primero antes de la información. Eso. La segunda pregunta. Esto que está aquí en la cita es una cita de varios documentos o de varios autores o de las dos. ¿Y por qué? ¿Cómo, profe? Son de varios autores, ya que dice Singa y Graf 2014. Y también es de dos autores. Tiene et al. ¿Qué fecha? Porque uno se hizo en el 2014 y el otro se hizo en el 2012. Listo, entonces Juan me está diciendo que aquí se dan las dos cosas, hay de varios autores, porque aquí pues aquí hay dos, y en este caso, como mencionó también tu compañera, está el al, que significa y otros, y que adicional a eso también son de dos textos, porque ahí Juan mencionó muy bien esa parte, se presentan los años de publicación, indicando que son diferentes documentos. Entonces sí, Juan, tienes toda la razón, y sí es de esa manera. Bueno, continuando con lo que dice esa introducción, las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en bovino se presentan como el resultado de factores ambientales y factores propios del animal. Los factores ambientales, como la temperatura y la humedad relativa, están directamente relacionadas con el aumento de la población de esas garrapatas. Hay otros factores que son propios del animal, como el estado fisiológico, la nutrición, la raza, que pueden influir en esa carga antiparasitaria. Si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como inmunidad, estado fisiológico y características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Otra vez les voy a preguntar, ¿esa cita que está allí es una cita de varios autores o de varios documentos? Profe, la cita que dice Barbosa son de varios autores. De varios autores, exactamente, porque solo hay un año de publicación. ¿Y está haciendo énfasis en qué? El texto. El texto. En el texto, sí, exactamente está haciendo énfasis en el texto. Bueno, entonces ahora ya vamos a ver cada una de esas partes que componen esa introducción. La primera parte es la breve descripción del tema o los antecedentes. Para que les quede muy claro, esto que estamos viendo el día de hoy aplica solo para artículos científicos, para introducción de artículos científicos. La introducción de proyectos es diferente a esto. Es más detallada, entonces para que no se vayan a confundir de que no es lo mismo. En el caso de la introducción para estos artículos, la primera parte pues es la que ya les mencioné, y aquí lo que yo voy a indicar como escritor es, puedo meter allí los lugares, incluir la población de estudio. Cuando hablo de población de estudio, me refiero a que si yo estoy haciendo un trabajo en una empresa, pero yo no lo voy a hacer en toda la empresa, sino que lo voy a hacer en un área determinada, digámoslo así, en el área de producción o solamente en el área de empaque que está pues en la parte de producción, en despachos, en el recibimiento de la materia prima, en administrativo. Entonces aquí es donde yo voy a especificar y voy a decir, bueno, investigación la voy a realizar
en tal empresa ubicada en el municipio en el área de producción, y también voy a hablar de manera resumida cuál es el contexto, la situación, problema que se está desarrollando en mi investigación dentro de esa empresa. Entonces, si voy a hablar algo de la empresa, pues entonces voy a mencionar esa parte y voy a decir allí, bueno, la situación problema es que, y lo voy a hacer de manera general, entonces puedo decir, no, la situación problema es que está trayendo, se están presentando pérdidas económicas dentro de la empresa. La producción que tiene esta empresa no hace que lleguen al punto de equilibrio y todo este tipo de cosas, pero de manera muy general, o sea, no voy a ampliar información. Incluso miren que este ejemplo tiene nomás 2,5 líneas y ahí pues me van a hablar de cuál es la situación problema, y también me va a hablar de la población de estudio. Les voy a leer el ejemplo pues para ponerlos un poco en ese contexto. La garrapata se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera el productor pecuario. Entonces miren que aquí en estos 2,5 líneas me están hablando de la población en estudio. Aquí hay dos poblaciones, me está diciendo las garrapatas, una población, y me está hablando de la ganadería, que serían esas vacas, que es la otra población. ¿Cuál es la situación problema? Las pérdidas económicas que está generando esas garrapatas en esas vacas. Y adicional a eso me está diciendo que a quién le está generando esas pérdidas económicas. Entonces me dice, bueno, al productor, al dueño de esas vacas, esa cantidad de garrapatas que presentan esos animales está haciendo que el productor tenga pérdidas económicas en su finca. Entonces miren que allí, de una manera muy breve, me está mencionando muchas cosas que hacen que cuando una persona lea esa breve descripción ya tenga más o menos conocimiento de qué se va a tratar la investigación, de con qué animales van a trabajar. Si lo hacen en una empresa, pues entonces en la empresa, con qué área de la empresa van a trabajar, a qué variable van a evaluar, si son de pérdidas económicas, si voy a hablar solamente de la parte de producción, parte, por ejemplo, de los métodos y tiempo, de un cuello de botella, bueno, lo que se pueda estar sucediendo como tal en las empresas. ¿Tienen alguna pregunta de esta breve descripción de la información que van a encontrar o que ustedes deben incluir si van a escribir un artículo científico? ¿O les queda totalmente claro? Bueno, aquí lo que hice simplemente es traer este mismo texto, es esta introducción, sino que lo puse pues de esta manera para que sea más amplio y para ir subrayándoles a ustedes cada una de esas partes que tiene la introducción. Bueno, entonces continuando con la segunda parte, es el planteamiento del problema. Yo aquí en este planteamiento del problema voy a definir ya un poco de manera más detallada cuál va a ser mi tema de estudio, cuál va a ser la situación, problema que yo voy a resolver en la investigación. Y para ello me debo realizar ciertas preguntas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo? Yo puedo tener una situación, problema en una empresa que me pueda generar otras situaciones. Si yo tengo un cuello de botella en una empresa y si no soluciono ese problema de ese cuello de botella, pues me va a traer otros inconvenientes a la empresa. Puede ser que se disminuye la producción, pérdidas económicas, o que debido a eso entonces pues no pueda tener tantos empleados, que tenga que despedir, recargar de trabajo a los empleados que ya están allí. O sea, muchas cosas. Entonces allí yo voy a decir, bueno, la situación problema es esta y si no se soluciona pues me puede causar infinidad de cosas. También debo hacerme la otra pregunta, es cuáles son los factores que están provocando la situación. Entonces ahí pues voy a mencionar qué factores pueden provocar esa situación problema. En el caso de este texto de las vacas, ellos pues pusieron esta información. El control químico de esta garrapata cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces miren que ellos aquí ya me están hablando de cuál es el problema. No, es que aquí el problema en sí es que el control químico
que estaban utilizando para que esas garrapatas no estuvieran en el animal, ya no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque resulta que lo han usado tantas veces indiscriminadamente que ya las garrapatas no les hacen nada, o sea, ya se volvieron resistentes a ese control químico. Y ya, les aplican el control químico y lo que hace es muy poco. Y adicional a eso, y lo que yo les decía, que deben ser intertextuales, miren que aquí él se apoya, el autor dice, bueno, mi argumento y lo que está ocurriendo en esas fincas es esto que les estoy mencionando, se los menciono con mis palabras, es mi argumento, pero ese argumento yo le voy a poner una base, un fundamento, y es algo que yo encontré que hicieron otros autores, que investigaron y que me están comprobando lo que yo estoy mencionando. Entonces, miren, aquí dice, varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Y esto es lo que yo debo hacer cuando escribo un artículo. Doy mi argumento, describo la situación que está pasando, digo cuál es el problema, pero adicional de mencionarlo, tengo que buscar en internet lo que otros autores han hecho y han encontrado respecto a ese problema. En este caso, entonces ellos aquí dijeron, sí, hay otros autores que hicieron la investigación y me está diciendo exactamente lo mismo que yo les estoy mencionando. Ellos respaldan lo que yo digo, que se han encontrado resistencias de estas poblaciones de garrapatas. ¿Listo? ¿Preguntas? Está claro, profe. Bueno, allí está señalada esa parte de planteamiento del problema, se lo señalé allí. La siguiente parte es la hipótesis, entonces, o pregunta de investigación, también lo pueden encontrar como problema de investigación, pero esto ya aplica más para los proyectos. Para los artículos siempre lo van a encontrar como una hipótesis. Aquí les puse un ejemplo de una pregunta investigativa, pues para hacer como la comparación y de qué se trata. Cuando lo pongo como una hipótesis o cuando lo pongo como una pregunta de investigación. ¿Qué es una hipótesis? Entonces una hipótesis va a ser una suposición que yo voy a tener de algo. Si tengo como base un razonamiento que realicé de una situación, problema que yo encontré, pero va a ser un razonamiento sin pruebas, porque solo voy a saber si es verdad o no al final de la investigación. Al final en la discusión yo voy a decir, bueno, eso que yo pensaba que era la situación, perdón, lo que podía mejorar esa situación, problema, esa dificultad que se estaba presentando en la empresa, si es posible o no es posible, entonces ahí en ese caso yo diría, la hipótesis se aprueba o se rechaza. Para que lo tengan presente, si yo hago un trabajo de grado y al final de mi investigación mi hipótesis se rechaza, no quiere decir que la investigación mía no sea válida y que por eso no me la vayan a aprobar. Es totalmente válida porque para eso la estás realizando. O sea, es algo que tú crees que puede ser, pero también puede ser que no. Te vas a dar cuenta solo al final de la investigación. Y también es importante si, por ejemplo, en un trabajo de grado se rechaza esa hipótesis, tener en cuenta de que esa información que yo le estoy dando ahí a otro investigador le va a servir. Si va a trabajar el mismo tema, que yo tengo la misma temática, pues entonces él va a decir, no, esta persona trabajó con cierta metodología. Yo prefiero entonces allí cambiar y no trabajar con la metodología porque él rechazó esa hipótesis que se planteó. Yo voy a trabajar con otra metodología o voy a trabajar con esa misma metodología, pero le voy a modificar, le voy a cambiar tiempos, le voy a aumentar tiempos, le voy a quitar este paso. Entonces allí el otro autor pues va a definir qué va a hacer, pero le va a servir la información que usted le está proporcionando. Entonces, si no se aprueba esa hipótesis, de todas maneras es válido lo que yo estoy realizando. Mi trabajo es válido. Y la pregunta clave es cómo puede ser mejorada o modificada esa situación actual. En el caso del ejemplo, entonces ahí están los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial y el estado nutricional puede influir en esta carga antiparasitaria. Y abajo pues está en forma de pregunta, ¿cómo el estado fisiológico, componente racial y estado nutricional puede influir en la carga antiparasitaria? Y acá al final pues está lo mismo, está ahí señaladito, donde está en mi introducción esa parte de la hipótesis.
Luego tenemos las posibles soluciones o justificación. Aquí en este punto yo le voy a dar a conocer al lector y también, por ejemplo, si hago una investigación en una empresa, entonces al dueño de esa empresa, al gerente con el que tenga ahí el contacto, para que me deje realizar mi investigación en su empresa, entonces por medio de esta justificación yo le voy a decir, bueno, mire, yo le voy a indicar por qué debe ser estudiada esa situación, ese problema por qué debe ser estudiado. Entonces aquí yo voy a mencionar, le voy a decir, mire, si usted no estudia ese problema, lo que le va a ocurrir a su empresa es que tenga que despedir empleados, es que pueda llegar al punto de que entre en quiebra porque usted no va a solucionar esa situación, problema. Y también puedo mencionarles que si él aplica lo que yo le estoy proponiendo en esa hipótesis en su empresa, pues va a tener muchos beneficios. Entonces le puedo decir, no, mire, es que si usted aplica esta metodología que yo le estoy diciendo, o si hacemos la medición de estos tiempos, o si usted aplica las buenas prácticas manufactureras o aplica el Lean Manufacturing, ese orden y limpieza en el trabajo, pues los beneficios que va a obtener es que se va a aumentar la producción, va a tener que utilizar menos materia prima y va a tener más producción, menos tiempo, si eliminamos del proceso de producción cierto paso, que es el que nos está impidiendo producir más en menos tiempo, entonces los beneficios van a ser los siguientes. Entonces, en esta parte yo puedo hablar de estas dos cosas. Puedo indicar las cosas buenas que puede tener en la empresa que se realice esa propuesta que yo le estoy haciendo al dueño, o también puedo incluir información donde me diga, vea, si usted no estudia esto, si usted no cambia o no mejora esa situación, pues le van a pasar muchísimas cosas que no van a ser buenas a la empresa. Entonces ahí puedo definir como esas dos cosas. O puedo respaldar lo que yo tengo en mi hipótesis, esa información que planteé en mi hipótesis con mis posibles soluciones o mi justificación, la voy a respaldar. Les voy a leer el ejemplo de ese artículo. Dice, si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, el estado fisiológico y las características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Entonces, miren que aquí en este caso lo que está haciendo es respaldando esta hipótesis, donde me está diciendo que esos factores del animal pueden influir en la carga antiparasitaria. Entonces, aquí también me está mencionando exactamente lo mismo. Dice que esos factores son muy importantes cuando se habla de susceptibilidad en las garrapatas. Pero en este caso, sí o sí está apoyado en información de literatura. Cuando ustedes hagan esta parte, les toca apoyarse siempre en esa información, o sea, decir, es relevante que usted investigue esto o que en la empresa se haga esto, porque según lo mencionado, publicado por ciertos autores, es relevante, es importante. Ellos encontraron que si no se cambia esa situación, van a ocurrir muchísimos problemas. Ellos mencionan que son estos y estos problemas, o si se cambia la situación, pues estos autores indican que se aumenta la producción en un 10%, en un 20%, los tiempos pues se disminuyen, bueno, muchísimas cosas que puedan estar ocurriendo allí. ¿Les queda claro también esta parte de las posibles soluciones y justificación y qué pueden incluir allí? Bueno, creo que tienen allí todo muy claro. Aquí también está ahí señalada esas posibles soluciones en el texto. Aquí al final les voy a mostrar ya cada una de esas partes de la estructura señaladas. Miren, allí están cada una de esas partes. Pero ustedes pueden ver que aquí hay ciertas líneas que no están subrayadas con ningún color. Ya les voy a explicar por qué no están subrayadas. Resulta que aquí en esto, no les voy a leer, dice, las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en una vaca se presentan con un resultado, como el resultado de factores ambientales y factores propios del animal. Los factores ambientales como la humedad relativa, la temperatura, están directamente relacionados con el aumento de la población de estos parásitos. En este caso, no se subraya, esto no hace parte como tal
de ese planteamiento de estudio o de esa hipótesis que yo planteé. ¿Por qué? Porque resulta que toda mi investigación, mi hipótesis, el planteamiento, lo que me está mencionando acá en la breve descripción, en las posibles soluciones, todo gira alrededor de los factores del animal. Hay otros factores como la temperatura y humedad relativa que pueden estar relacionados con la cantidad de garrapatas que se presenta en un animal, pero para este estudio no los van a tocar. O sea, aquí simplemente van a hablar de factores que están en el animal, como la raza, el estado fisiológico y el estado nutricional. Entonces, por eso aquí no se señala, es una información adicional que dice, vean, es posible que estos factores ambientales influyan en la cantidad de garrapatas que presente el animal, pero se van a tener allí porque de pronto más adelante en mi investigación voy a decir, bueno, como nosotros no medimos temperatura y humedad relativa y no tuvimos en cuenta estos factores ambientales, puede ser que sea muy importante también estudiarlos y queda abierto allí para que otro investigador que quiera hacer esto mismo de las garrapatas, pues ya los incluya dentro de lo que está haciendo, dentro de su estudio. Diga, no, yo sí voy a medir la temperatura, la humedad relativa, voy a ver dónde están ubicados los animales, porque eso va a ser importante al momento de saber la cantidad de garrapatas que presenta un animal. En este caso no, porque eso no es lo que se va a hacer como tal en el estudio. Algo que se me olvidó mencionarles fue en la hipótesis, y es que también hay una manera por decirlo así, identificar una hipótesis, y es por esta palabra. Como no es algo que está todavía comprobado, sino que es un supuesto, entonces yo voy a encontrar dentro de esa hipótesis algo como puede, es posible, o sea, que no me esté afirmando y diciendo si es que eso que estoy mencionando allí es cierto, es verdadero, porque yo todavía no lo sé. Entonces utilizo como este tipo de palabras para indicar que como puede que sí, puede que no. Como es posible, puede que no sea posible. Entonces también es una manera de identificar y es por medio de las palabras que se utilizan para redactar esa hipótesis. Bueno, ahorita vamos a hablar de los objetivos, es como la parte ya final de la clase. ¿Y qué es un objetivo? Bueno, un objetivo es una meta que yo pretendo alcanzar al final de mi investigación o de mi estudio. Son los resultados que yo voy a obtener. Esos resultados obviamente los voy a obtener después de planear ciertas actividades que me van a llevar a cumplir con ese objetivo. Siempre debo redactar el objetivo con un verbo infinitivo y ahí pues está terminado en ar, er, ir. Luego les voy a mostrar como una tableta de algunos verbos que pueden utilizar para redactar esos objetivos. Entonces, la principal característica de un objetivo y la manera en que yo lo debo plantear es la siguiente. ¿Alguien sabe qué significa SMART? Significado en español, ahí está en inglés, pero ¿qué significa SMART? Inteligente. Inteligente, exactamente. Los objetivos que yo planteé para mi investigación, para mis trabajos, deben ser objetivos inteligentes. ¿Por qué? Porque esto sí o sí al final tengo que cumplir. Si yo al inicio de mi trabajo digo que voy a lograr ciertas cosas, al final tengo que obligatoriamente lograrlas. Si yo no planteo los objetivos de una manera inteligente y yo al final no logro cumplir con esa meta de cada uno de los objetivos, por ejemplo, en el objetivo específico, pues mi investigación no va a ser viable. O sea, si yo al final no cumplo con los objetivos, a mí no me van a aprobar un proyecto, a mí no me van a aprobar un trabajo de grado, porque esa es una de las condiciones. Comprobar la hipótesis y aprobar todos esos objetivos. O sea, sí o sí cumplirlo. Entonces, dentro de eso tenemos algo que está aquí, debe ser específicos. Con esto me refiero a que tienen que ser lo más concretos posibles. No voy a redactar un objetivo general donde yo le dé vueltas al asunto, al tema, no, sino que debo ir a lo más concreto, o sea, lo más específico, lo más claro. Deben ser máximo unas 4 o 5 líneas, o sea, no voy a redactar algo muy extenso porque en muchas ocasiones le meto tanta información a un objetivo general que al final ni se entiende o no estoy diciendo nada. Entonces deben ser los más específicos. Les voy a poner un ejemplo
Y es en el caso de ustedes. En el caso de ustedes, ustedes se plantearon un objetivo cuando iniciaron la carrera de ingeniería industrial y es graduarse, bueno, menos los que están homologando porque funciona de una manera diferente, pero los que entraron desde el primer semestre a estudiar la ingeniería y que son de generación E aún más, porque tienen que cumplir con un tiempo establecido, porque la beca lo menciona de esa manera, entonces allí ustedes entraron a estudiar ingeniería y la meta que tienen es graduarse en los 5 años que dura la carrera. Entonces, el objetivo general sería lograr graduarme de ingeniería industrial en los 5 años que dura la carrera. Está de una manera muy específica y muy clara cuál es el objetivo, la meta que yo me planteé, que es graduarme en esos 5 años de la carrera de ingeniería. Bueno, luego hay otra palabra que dice que son medibles. En este punto, yo tengo que establecer unos criterios o unas estrategias de seguimiento para verificar si yo estoy cumpliendo con esos objetivos. Como les digo, sí o sí tengo que cumplirlos al final. Si yo no cumplo los objetivos al final, pues entonces tengo que mirar si tengo que dedicar más tiempo o qué tengo que hacer para poder lograrlos. Entonces, en este caso de las mediciones, volviendo al ejemplo de ustedes de la carrera, dicen, no, pues bueno, algunos se proponen tener un promedio y otros pues no perder materias porque se podrían atrasar. Digamos, pasaron primer semestre, ganaron todas las materias, segundo todas las materias, llegaron a tercero y perdieron una materia. Y resulta que la materia que ustedes perdieron era prerequisito de otra materia para poder pues ver la siguiente. En ese caso, yo tengo que empezar a medir y decir, bueno, ¿será que si yo perdí esa materia y esa materia me va a retrasar, voy a lograr graduarme en esos 5 años? Entonces, esas son las estrategias que yo tengo que poner a cada uno de los objetivos y decir, bueno, estoy tomando los datos que necesitaba. Yo dije que este objetivo lo iba a alcanzar en un mes. Tomé todos los datos que tenía allí, realicé todas las 5 actividades que tenía propuestas para este objetivo general, para este objetivo específico, y de esa manera voy a ir midiéndolos. Y adicional a eso, si no los estoy cumpliendo, pues puedo plantear estrategias. En el caso de ustedes, pues la estrategia que van a plantear es, no, voy a hacer un curso voy a pagar, no sé, un curso de verano, o lo que voy a hacer es que de pronto voy a adelantar otras materias del otro semestre y ahí me voy cuadrando para poder graduarme a los 10 semestres o a los 5 años de la carrera. Otra cosa es que deben ser alcanzables. Debo realizar o planear un objetivo que yo pueda llegar a esa meta, que lo pueda alcanzar. Definirlo en el tiempo, decir, bueno, si yo voy a hacer esta investigación o este estudio en una empresa, yo contaré con todos los datos. ¿Será que a mí ellos me van a dar todos los datos que yo necesito? ¿Me dejarán tomar todas las cosas que necesito, imágenes, tiempos? ¿Podré estar tanto tiempo en la planta para mirar cómo es el proceso? ¿Me dejarán hacer videos porque lo requiero? Tengo que, antes de crear un objetivo, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué limitaciones? Para poder decir, ah, no, sí, yo puedo planear y decir, no, este objetivo va a ser de esta manera porque me van a proporcionar toda la información, puedo hacer videos, puedo tomar tiempo, puedo ir a la empresa todos los días que yo crea necesarios, puedo disponer de los trabajadores y que ellos me den la información. Todo este tipo de cosas se deben tener muy en cuenta cuando yo planeo esta parte de los objetivos. Lo otro es que deben ser relevantes, entonces obviamente mi investigación tiene que aportar algo a la ciencia, mi trabajo de grado tiene que aportar algo a la ciencia. En ese caso, tengo que indicar la importancia de lo que yo estoy proponiendo, de lo que yo voy a alcanzar en mi investigación. Y adicional a eso, como les digo, deben ser objetivos muy realistas, saber con qué cuento y hasta dónde puedo llegar. Y lo último es que sean definidos en el tiempo. Entonces, en este caso, que dicen que sean definidos en el tiempo, por cada uno de esos objetivos específicos que yo planteé, debo establecer un tiempo. Tengo 3 objetivos específicos, tengo 4 meses para entregar mi trabajo de grado, pues entonces yo voy a mirar. Objetivo específico número 1. Para este objetivo voy a realizar, no sé, 3 actividades, 2 actividades, 4 actividades. Y para poder realizar esas actividades requiero de un mes.
Para el objetivo específico número 2, bueno, son menos actividades o son actividades menos dispendiosas, entonces requiero solamente 15 días. Para el objetivo específico número 3, necesito, no sé, 20 días, mes y medio. Siempre debo planificar el tiempo para cada uno de esos objetivos. Como les digo, si no lo hago, lo más probable es que al final no pueda cumplir con ello. Y si no cumplo, pues entonces me va a tocar matricular un semestre más, que mi investigación no dure 4 meses, sino que dure 8, porque se me fueron 2 semestres haciendo eso. Entonces, para que lo tengan muy presente, lo importante que es saber redactar esos objetivos, plantear los objetivos, porque si no lo hago de la manera correcta, al final mi trabajo no puede ser válido. ¿Alguna duda? Bueno, dentro de los objetivos hay dos tipos de objetivos. Está el objetivo general. Este objetivo general va a ser un enunciado, van a ser unas líneas que va a describir esa idea central de qué se trata mi investigación, qué es lo que yo voy a alcanzar, pero de una manera muy detallada, como les mencionaba anteriormente. Normalmente, ese objetivo general es casi siempre el título. O sea, es el mismo título, pero pues obviamente aquí tengo que ponerlo con un verbo infinitivo, pero va a ser el mismo título. O sea, esa evaluación, voy a mencionar el lugar donde estoy realizando y qué es lo que quiero lograr. Entonces, si voy a proponer un plan de mejora, entonces pongo ahí proponer un plan de mejora para la empresa tal, ubicada en el municipio de tal, con pues el objetivo de incrementar su producción, algo así. O sea, hay una manera muy detallada que yo no le dé vueltas a lo que yo voy a lograr o alcanzar. Este es un ejemplo que tengo allí de un objetivo general de un diseño de un robot explorador. Entonces, en este caso ya no los voy a leer. Ellos propusieron en su objetivo general diseñar e implementar un robot mediante la aplicación. Entonces, ahí me habla como la metodología que van a utilizar, que son microcontroladores, sensores y sistemas automatizados. Me habla de la población a la que están dirigidas, en este caso para estudiantes, y me dice que en dónde o para qué van a utilizar ese robot que están diseñando. Me menciona allí que son en las prácticas de laboratorio de robótica. Entonces, mire, es una información general. Allí hay solamente 3 líneas y media donde están describiendo todo lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? Diseñar e implementar un robot. ¿Por medio de qué lo van a lograr? Bueno, entonces van a utilizar microcontroladores, sensores y sistemas automatizados. ¿A qué población va dirigida? A los estudiantes. ¿A estudiantes de dónde? Bueno, del laboratorio o que realizan prácticas en ese laboratorio de robótica. Luego vienen los objetivos específicos. Entonces, en este caso, los objetivos específicos ya tenemos de manera ya más detallada todo lo que yo voy a necesitar, voy a requerir para poder cumplir con ese objetivo general. Va a ser una guía para poder yo identificar todo lo que voy a abordar dentro de mi investigación, o sea, todo lo que yo requiero para poder llegar a cumplir ese objetivo general que me planteé en mi estudio. Para el caso de estos ejemplos, del mismo ejemplo del robot, entonces ellos se plantearon 4 objetivos específicos. Yo lo que les recomiendo es que cuando realicen un trabajo se planteen entre 2 y 3 objetivos. ¿Para qué? Para que les dé el tiempo de cumplirlo, para que sean objetivos más alcanzables y realizables. Entonces, ellos aquí, en el primer objetivo específico, propusieron investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto. Los objetivos específicos ni el general deben tener como tal la actividad. O sea, aquí ellos no me dicen qué actividades necesitan para poder aplicar estos métodos. Aquí me dice, nosotros vamos a aplicar diferentes métodos de programación e implementación para que se pueda desarrollar el proyecto. Pero en ningún momento me están diciendo, especificando cada uno de esos métodos, ni tampoco me está diciendo la actividad que necesita para poder cumplir con esos métodos. Y dentro de esos métodos de programación, pues requieren, no sé, hacer un diseño, entonces ahí no me está diciendo, no, la actividad de diseño va ahí en esta parte, no. Me lo menciona de una manera concisa, muy clara, pero no me va a mencionar actividades como tal. Lo segundo dice analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel
del ambiente dentro del cual se desenvolverá el proyecto. Diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo de aplicaciones de métodos funcionales y viables. Aquí lo mismo que les digo, o sea, ellos ahí no me mencionan las actividades, ellos me dicen métodos y vamos a trabajar su sistema eléctrico, pero no me menciona qué actividades van a hacer para trabajar ese sistema eléctrico, electrónico y mecánico. No me menciona actividades. Mencionan de manera general lo que se propusieron. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las acciones de correcciones inmediatamente al problema o inmediatas al problema. Este último punto es muy importante y más que todo cuando hagan un proyecto ya de manera práctica en una empresa, y es que antes de decir que ya está listo la mejora que yo propuse, debo hacer muchas pruebas. Incluso esas pruebas debo documentarlas, debo probar con los empleados. Si hay empleados que, no sé, se manejan por varios turnos, pues debo probarla con los empleados de esos turnos. Se los digo porque en el caso de uno de los proyectos que presentaron en la universidad, donde yo fui jurado, unos estudiantes estaban proponiendo como un prototipo de punto ecológico. Los puntos ecológicos son pues los tarritos de basura que están organizados por colores, que los tenemos en la universidad. Ellos querían hacer como algo interactivo, son ingenieros en sistemas y electrónica. Entonces querían hacer como algo interactivo para poder que depositaran las personas su basura pues en los lugares correctos. Resulta que ellos, las únicas pruebas que realizaron eran 2 estudiantes y pues la tutora. Las únicas pruebas que realizaron fueron esas 3, cada uno realizó la prueba y entonces dijeron, no, ya funcionó. Resulta que no. Si mi prototipo va dirigido a una universidad que tiene 8.000 estudiantes, pues obviamente no voy a hacer con los 8.000 las pruebas porque no me va a dar el tiempo. Pero sí debo elegir un número determinado, importante, de estudiantes que realicen esas pruebas donde yo vea y verifique, ¿será que sí funciona bien eso que yo estoy haciendo, ese prototipo? ¿Cuántas fallas puede tener? Las fallas son el 1%, el 2%. Identificar ese porcentaje de error. Preguntarles a las personas si creen que está funcionando de la manera correcta o qué fallas identifican y todo este tipo de cosas. Ellos no lo hicieron, llegaron a la presentación y ese día que estaban haciendo su presentación del trabajo de grado no les funcionó. Y bueno, si tuvieran las validaciones y no hubiera funcionado allí en ese momento, nosotros como evaluadores decimos, bueno, no hay problema porque es que obviamente es un equipo, es una máquina, va a presentar errores. Y ustedes hallaron el porcentaje de error y resulta que ese 2% de error cayó aquí justo en la sustentación. No hay problema. Pero como ellos no hicieron esto, ¿qué les pasó? De que no se les pudo aprobar el proyecto, porque nosotros en sí no teníamos como la evidencia de que, ¿será que sí funcionó ese prototipo o será que es que no funcionó? Entonces también para que lo tengan muy presente en las empresas, que antes de decir que van a aprobar algo o a decir, sí, esta es la metodología que se va a utilizar, realicen esas pruebas para que no les vaya a pasar lo que les pasó a estos estudiantes. Y ya lo último que está aquí es como un cuadrito, ya se los voy a poner, donde están los verbos por objetivos generales y objetivos específicos. Aquí está dividido. En teoría debería ser de esta manera, pero en la práctica no se utiliza mucho dividir como estos objetivos. Les voy a explicar por qué están divididos. Están divididos porque esos objetivos generales son más, es más lo que yo voy a alcanzar, pero no es tan realizable, sino que es como la propuesta de lo que yo quiero alcanzar y no va más como a las actividades que voy a realizar en cada parte de mi proyecto. O sea, simplemente va más como a lo teórico de lo que yo quiero llegar. En cambio, los objetivos específicos, en estos objetivos específicos, yo sí por cada objetivo voy a plantear actividades y voy a ir más a la práctica para poder alcanzarlos. Entonces, por eso los dividen, porque aquí hay como más palabras que hacen referencias o verbos a esa parte práctica, que es, por ejemplo, mostrar, registrar, relacionar, o sea, ya cuando se dirige más a la práctica. Los profesores no hacen mucho énfasis como en decir, ay, no es que usted puso un verbo para un objetivo general o para un objetivo específico, no. Después de que cumplan
con estos verbos infinitivos dentro de sus objetivos al inicio, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces esta ya es la parte final. No sé si tienen preguntas o les quedó totalmente claro. Que a partir del día de hoy se va a dejar un trabajo de esto que vimos aquí en la clase. Entonces, si tienen dudas, pues la idea es resolverlas ya. Bueno, entonces les voy a mostrar las actividades. Las actividades, déjenme un momento, que vamos a realizar. Bueno, esta es la primera actividad o el primer trabajo. Se va a realizar en los grupos de 4 a 5 personas. De pronto, antes no se habían conectado los demás estudiantes cuando estaba mencionando de que los grupos tienen que ser, pues ya uno de sus compañeros me aclaró de que por confusión quedó en los dos grupos, en el 4322 y en el 4322. Ah, pero pues yo ya lo sé, incluso pues yo ya sé dónde está matriculado. Pero para los demás, muchachos, ténganlo muy ahí en la mente de que una cosa es el grupo 4322, que es este del día de hoy, que va a tener unas fechas establecidas para sus entregas de trabajo, y otra cosa es el grupo 4322. O sea, son cosas muy apartes, son grupos diferentes y no se pueden hacer o conformar esos grupos de trabajo con el 4322. O sea, por favor, quiero que lo tengan presente, de que me llenen formularios y que estén unos estudiantes de este grupo unidos con unos estudiantes del otro grupo, porque no lo pueden hacer de esa manera. Como les digo, el plan de trabajo es diferente porque las fechas es diferente. Ellos ven la clase otro día y van a tener diferente entrega, diferente fecha, porque exactamente pues ven la clase después de ustedes. Entonces, por favor, tienen que trabajar con los integrantes del grupo 4322. Los del 4322A solo pueden trabajar con los del 4322A, para que ya se desliguen de eso, porque este semestre les tocó de esta manera. Yo sé que en el otro hay compañeros de ustedes que de pronto no están acá, pero esto les va a pasar mucho en la carrera. Entonces, ténganlo presente que les va a pasar mucho en la carrera y tienen que trabajar de esa manera. Si están matriculados en ese grupo, pues van a trabajar con los que estén matriculados en ese grupo, y así lo mismo de los del otro grupo 4322. Que les quede muy claro. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es definir los grupos. Ustedes ya pues llenaron esos formularios, y como les dije, las personas que faltan no pueden llenar otro formulario, tienen que incluirse en uno de los grupos que ya está formado. Hay grupos que están en parejas y en grupos de 3. Entonces, se pueden unir a esos grupos que están en parejas o en grupos de 3. Y si hay un grupo de 4, pues otra persona más, hay el grupo de 5. No pueden llenar más formularios, ya hay 10 grupos establecidos, entonces se va a trabajar con esos 10 grupos por el tiempo, porque nosotros nos vemos cada 15 días y no hay más tiempo para hacer la presentación final. Bueno. Lo otro que van a hacer es que deben buscar un artículo científico haciendo uso de esos buscadores que les di la segunda clase, hace 15 días. Deben descargar el PDF. Recomendación, que el artículo no sea de más de 20 páginas. ¿Por qué? Porque si eligen un artículo muy extenso, así mismo va a ser el trabajo que van a realizar y les va a quedar muy difícil y muy pesado. Si es un artículo que tenga menos de 20 páginas, el trabajo va a ser más fácil. Si tiene 22, 23, pues obviamente no voy a decir, no, es que no le sirve, no voy a ser tan exagerada, pero la idea es que no sea más de 20 páginas. Lo siguiente es que la entrega la van a hacer en un documento de Word, no lo van a entregar en PDF. Por favor, no vayan a realizar la entrega en PDF, lo van a hacer en Word. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es descargar de Teams lo que ustedes me están entregando, utilizo esta herramienta de revisar de Word, no está en PDF,
activo ese control de cambios y así mismo les voy revisando, les voy corrigiendo, voy tachando, voy poniendo comentarios. Y por eso tiene que ser en Word. Si ustedes lo envían en PDF, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la web a convertirlo en Word y cuando yo hago eso, muchas de las ocasiones les desorganiza el trabajo. Entonces, no lo hagan. Yo sé que cuando ustedes lo suben en Word, ustedes ahí en Teams lo abren y ven eso todo desorganizado, pero como yo no lo voy a revisar ahí, sino que yo lo descargo, cuando yo lo descargue, a mí me va a quedar el documento original que ustedes tienen en su ordenador. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente, no documentos en PDF, sino en Word. Y el tema que van a realizar de este artículo científico, lo vamos a trabajar en todas las clases. Importante, tiene que tener la estructura que les enseñé el día de hoy. Si un artículo que ustedes descargan, inician a trabajar la introducción y no tiene toda la estructura de tener el resumen, el astra, las palabras claves, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusión, no les va a servir. Y les va a tocar hacer más trabajo. ¿Por qué? Porque toda la información que vamos a trabajar está enlazada. O sea, la clase dentro de 15 días está enlazada con esta clase del día de hoy. Y la clase dentro de 15 días van a trabajar con este mismo artículo. Y si su artículo no tiene materiales y métodos, pues entonces no van a poder hacer el trabajo. Y les va a tocar buscar otro donde tengan que hacer el análisis de la introducción, que es el trabajo que va a quedar el día de hoy, más el análisis de los materiales y métodos. Entonces, por favor, verifiquen que tenga todos esos títulos, que ese artículo que busquen en internet tenga absolutamente todos los títulos que debe tener un artículo científico. El tema es libre. Lo único obligatorio es que cumpla con la estructura. Entonces, lo que voy a hacer es que deben identificar y señalar las partes de la introducción. Voy a tomar la introducción de ese artículo científico, lo voy a copiar, lo pego tal cual aquí en Word y lo voy a señalar así como yo se lo señalé el día de hoy en las diapositivas. Ya les voy a indicar qué es lo que les estoy diciendo. ¿Les aparecen las diapositivas? Sí, profe. Señora, Bueno, entonces esto es lo que van a hacer. De ese artículo científico, copian y pegan la introducción tal cual como la encontraron y me van a señalar cada una de estas partes. Pueden hacer de dos maneras. El color ustedes lo definen, no tienen que ser estos mismos colores, o sea, el color ustedes lo van a definir. Pero sí o sí me tiene que quedar claro a qué hace referencia cada color. Lo pueden poner con flechas o simplemente al final en Word ponen breve descripción, está en color amarillo. Planteamiento del problema está rosado, fucsia, morado. Hipótesis está azul. Posibles soluciones está en gris, o sea, de esa manera, si no le van a poner unas flechas al lado que me digan qué es lo que están señalando, por favor al final de esa introducción póngame a qué hace referencia cada una de estas cosas. Porque en muchas ocasiones señalan así por señalar sin indicarme qué es cada cosa. Deben indicar sí o sí a qué están haciendo referencia. Listo, y ese trabajo lo deben entregar para dentro de 15 días. Ahora les va a aparecer ahí publicada en el canal de la unidad 1 la tarea. Está esto, pero incluso también la pueden encontrar, este documento de Word también lo pueden encontrar en Teams. En la unidad 1, archivos, ahí están todas las clases que vamos a ir viendo dividido por carpetas. Está el material que vimos el día de hoy y también están las dos actividades que se van a dejar el día de hoy. Entonces, fecha máxima de entrega va a ser marzo 26. Lo van a entregar por las carpetas de artículo científico que está en su grupo de trabajo. O sea, primero identifiquen en qué grupo están. En el canal general, ahorita, después de que les explique la siguiente actividad, vuelvo otra vez un momentico para que vean, para los que de pronto se conectaron tarde. ¿Hay alguna duda de esta actividad? Profe, pues no entendí casi el punto 2 y el punto 3 no lo entendí bien. Bueno, el punto 3 es que tienes que hacer tu entrega en un documento de Word, o sea, tienes que trabajar en Word.
no me vas a enviar un PDF porque no me puedes enviar el PDF porque yo no lo puedo revisar. Entonces, sí o sí, voy a entregar mi trabajo en un documento de Word. Eso me refiero al punto 3. Y el punto 2 es que debes buscar un artículo científico, debes ir a internet a buscar un artículo científico que cumpla con todas las partes que les enseñé el día de hoy. Abran la presentación y miren las partes del artículo científico que les di el día de hoy. Cuando lo busquen en internet, pues miren que tenga todas esas partes, el título, los autores, el resumen, el astra, palabras claves, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusión y la tabla de bibliografía. O sea, que tenga absolutamente todas esas partes. Y adicional a eso, me deben subir ese artículo, el PDF, para yo poder saber de dónde es que están trabajando. Me lo deben subir a la carpeta de Teams. Ahora le voy a mostrar a cuál carpeta van a subir todo eso. Pero entonces lo primero, buscar un artículo científico que tenga toda la estructura que se vio el día de hoy. Lo segundo, subir ese artículo científico que debo descargar el PDF. Casi siempre todos esos artículos se encuentran en PDF. Entonces descargo el PDF del artículo y lo subo a Teams. Tercero, el trabajo que voy a realizar de esta introducción lo tengo que hacer en un documento de Word. No lo puedo convertir luego en PDF. ¿Listo? ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a ver la otra actividad que también se las voy a dejar para el día de hoy, pero van a tener más tiempo para hacer la entrega. Ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, la actividad 2 también va a ser de una introducción, pero en este caso esta introducción ustedes son los que la van a redactar. En el trabajo pasado ustedes no van a redactar nada, simplemente van a tomar la información de un artículo, la van a copiar y pegar y van a identificar las partes. En el caso de esta segunda tarea o actividad, sí van a tener que redactar una introducción, o sea, ustedes van a redactar una introducción, van a ir a buscar en internet, el tema va a ser una problemática o problemas ambientales, ustedes eligen cualquier problema ambiental, es un tema demasiado amplio y van a encontrar mucha información para poder hacer la introducción. Entonces, primero van a redactar una introducción con la estructura de artículo científico, con el tema de problemas ambientales, eligen cualquier problema que ustedes quieran y solo va a ser de una página, o sea, la introducción va a ser algo muy corto, no van a ser muchos párrafos, una introducción de una sola página. Este trabajo lo van a realizar en parejas, no va a ser en los grupos de 4 personas porque son muchos, o sea, es algo tan corto este trabajo que no requiere más de 2 personas, para que lo tengan ahí presente. Y lo mismo, o sea, todos los trabajos los vamos a entregar en Word, nada de PDF, en Word. Voy a redactar una introducción con la estructura de artículo científico, el tema de problemas ambientales, el trabajo se realiza en parejas, debe ser de una sola página, la fecha de entrega es el 24 de abril y también les va a aparecer allí publicada la tarea en el canal de publicaciones en el general. Allí les va a aparecer la tarea para que por ahí realicen la entrega. Solo un integrante del grupo va a realizar la entrega. Para el otro trabajo también, solo un integrante va a realizar la entrega. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Para estos Dime. trabajos hay que hacer portada y referencia bibliográfica, ¿cierto? Sí, claro, tienen que ponerme ahí porque en muchas ocasiones se hacen en parejas y el que sube asume que yo sé cuál es la pareja con la que se hizo. Entonces después como que se hizo solo, o sea, yo asumo que se hizo solo y después, profe, es que yo me hice con esta persona y no tenía ahí su portada. Entonces, siempre debo poner la portada y lo de las referencias y las citas también lo mismo porque ya desde hace 15 días les expliqué cómo se hacía y no vamos a hacer plagio. Para que lo tengan presente que cuando hagan esta introducción, ustedes sí o sí tienen que ir a buscar información en internet. También van a tomar información en internet porque recuerde que debe ser intertextual y debo ponerla allí, es lo que me va a servir de fundamento. Y si pongo ahí unos autores o una información y no pongo ni las citas ni la referencia al final, es plagio y el trabajo les va a quedar perdido. Entonces sí, portada y la bibliografía y las citas. No se los pongo aquí porque es algo que ustedes ya tienen que saber que tienen que hacer, lo de las citas y lo de la bibliografía. Que no se les vaya a olvidar porque es que ya no vamos a hacer más plagio, o sea, ya no vamos a cometer ese delito.
Ya saben que es un delito y no lo pueden cometer. ¿Listo? ¿Más preguntas? No, profes. Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir Teams para otra vez explicarles un poquito de lo que les estaba hablando. Aquí están los grupos que hasta el momento, pues, creé. Todavía faltan unos porque ayer esto lo hice temprano y ya esta mañana vi que ya hay más grupos allí. Ya les dije, no pueden llenar ya más formularios. En el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, los que todavía no les ha aparecido el grupo, pues les va a aparecer allí a qué grupo pertenece. En cada uno de estos grupos que son privados, aquí solamente van a encontrar a sus compañeros. Les voy a mostrar. Este grupo número 1 tiene 4 miembros o integrantes y aquí están, miren. Entonces, aquí solo está la profesora y ustedes. Toda la información o las preguntas que tengan y las hagan de pronto por las publicaciones de este canal, solo las voy a ver yo y sus compañeros. Los trabajos que incluyan ahí solo lo van a ver ustedes y, o sea, ustedes 4 y yo, nadie más. Este es un, Profe, dime. una pregunta, ¿cómo hago para incluir a una compañera en el grupo 4? Eso lo vas a hacer cuando me envíes la portada, por favor, lo haces allí. O si quieren me Vale, mandan, listo. o lo hacen de esa manera, o si quieren hacerlo desde ya para que ella pueda ver toda la información allí del grupo, entonces envíenme en un correo diciéndome que son del el grupo 4322, el nombre de la compañera con el correo institucional y que por favor la incluya en el grupo 4. Listo, profesora. ¿No? Vale, gracias. Bueno, entonces, aquí está el grupo número 1, como les digo. Aquí en las publicaciones ustedes se pueden comunicar conmigo. Lo otro es que aquí en archivos van a encontrar una carpeta que se llama artículo científico. En esta carpeta de artículo científico, lo que voy a hacer es incluir toda la información. Trabajos, el PDF de ese artículo que van a descargar de internet lo voy a subir por aquí. En mi grupo voy a buscar archivos, ahí ya está la carpeta de artículo científico, ingreso y arrastro aquí el PDF. También voy a arrastrar aquí esa primera entrega que tengo que hacer de la actividad 1, que es en los grupos de 4, 3, bueno, como estén ubicados y organizados. Tanto PDF como la actividad 1 van a ir incluidos en esta carpeta para que lo tengan allí muy presente. Solo un integrante de este grupo número 1 va a realizar la entrega. Por medio de esta carpeta también les voy a hacer la retroalimentación. Les reviso el trabajo, les pongo en ese documento de Word al final la nota, las recomendaciones y se los voy a poner aquí. Entonces ahí les va a aparecer una carpeta que va a decir documentos revisados. Y allí van a encontrar su introducción con las correcciones y al final la nota que sacaron. ¿Listo? ¿De pronto a alguien no le quedó claro esto? Bueno, entonces, según veo, todos entendieron muy bien esta parte. Ya, esto sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Y por favor, lo de los grupos, recuerden, no pueden llenar más formularios. Los que todavía faltan por grupos deben integrarse a los que ya están establecidos ahí, porque ya hay 10 grupos.